Muy buenas tardes, bienvenidos a la primera jornada de Derecho de los Animales No Humanos en la Universidad Nacional de La Matanza. La primera mesa que va a constituir el día de hoy, dentro de las 3, va a ser la mesa del fallo Sandra, persona no humana, y la interpretación del Poder Judicial. Esta mesa va a estar conformada, primero que nada, por la doctora Elizabeth Mato, que es juez del Civil 1 de La Matanza y es docente de la materia Civil 2, obligaciones dentro de esta Casa de Altos Estudios, y la doctora Liberatoria Elena es la jueza autora de la creación pretoriana persona no humana en el fallo Sandra. Por favor, muchísimas gracias. Muy emocionada, antes que nada, de estar en esta fecha. Hoy es 17 de octubre. Tengo un querido amigo que es juez laboral y habla de un ethos matancero que se relaciona con esta fecha. También muy contenta de estar en esta universidad pública, de haber caído aquí para esta invitación hermosa que me han hecho. Y espero no defraudarles. Y muy agradecida por la invitación, por el evento, porque esto es un tema en el que yo a veces digo que me propongo correr las alambradas, pero me alegra mucho que la gente joven, ustedes, los alumnos de las universidades, les alumnes, perdón, me cuesta todavía hablar en lenguaje inclusivo, ustedes están tomando la posta y eso es muy conmovedor. Así que muchas gracias también por el interés y la presencia aquí para escucharnos acerca del caso Sandra. En marzo del 2015 empieza esta historia del caso Sandra, cuando recibo con sorpresa un expediente en el que es un amparo por el cual se solicitaba la libertad de Sandra por hallarse en cautiverio en el entonces denominado zoológico de la ciudad de Buenos Aires, hoy es el Ecoparque. Es un caso obviamente muy particular e inolvidable. De hecho, yo debo decir que mi vocación de abogada nació para defender a los vulnerables y siempre me pareció que los más vulnerables de todos precisamente eran los animales, más aún que los niños, que eran los animales. Así que de alguna forma, personalmente yo sentí que esto era un cierre a mi vida profesional y que tranquilamente podía jubilarme porque finalmente tenía un caso en el que iba a poder concretar ese deseo de defensa de los animales. Lo cierto es que el expediente comienza en marzo y se suscitó mientras daba su trámite, que comienza con una audiencia muy grande, convocando expertos, porque imagínense que yo de toda la vida admiré a Konrad Lorenz, que fue un premio Nobel en los años 80, el fundador de la etología, es una materia que después se incorpora en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Pero más allá de lecturas aficionadas, lo cierto es que estaba muy lejos de comprender lo que podía ser la orangutana Sandra. Y digo que se suscitan cosas muy interesantes, distinto de otros casos, como por ejemplo que es de buenas prácticas, llamémosle judiciales, doctrinarias, el hecho de publicar una vez que los jueces se han expedido. Porque comentar antes supone que de alguna forma se está presionando o no dejando tranquilo al juez su decisión. Pues acá, en agosto, o sea 2 meses antes, ustedes saben que la defensa del gobierno de la ciudad la lleva adelante la Procuración General y en ese entonces su titular es una persona que acá los bonaerenses conocen mucho, que es el doctor Julio Contegrán. Bueno, el doctor Julio Contegrán, que en ese entonces era el procurador general, publica en La Nación una columna de opinión que se titula Darwin ha muerto. Esto a raíz de
prever mi decisión fue, yo creo, transparente desde el primer día. El caso Sandra tiene un precedente judicial cuando se inicia un habeas corpus en casación penal federal, y cuando estos tres camaristas saben que voy a tener el caso Sandra, en ningún momento dudaron, me parece, de la decisión que iba a tomar, y me convocaron para darme el respaldo doctrinario frente a la polémica que se suponía yo iba a provocar el día que yo dijera que Sandra es una persona no humana. Entonces vuelvo a la historia, ¿no? En el mes de agosto el doctor Contegrán publica una columna importante, se llama así, y esto provoca la reacción más o menos de 250 científicos y científicas argentinas, que yo siempre lo relacioné, digamos, con la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Los representantes del pueblo de 45 millones, ¿cuántos son? 300 diputados. Ustedes piensen esto en relación, puesto en la escala de la comunidad científica, era decir, todos los científicos y científicas de la Argentina le estaban respondiendo al doctor Contegrán que Darwin no ha muerto y las erróneas interpretaciones sobre él tampoco. Ahora, la anécdota viene por el hecho de que ni el diario La Nación ni ninguno otro de los medios grandes permitieron la publicación de esta respuesta, que se hizo finalmente a través de Página 12. La Nación a lo único que accedió es que agente del Proyecto Simio de España pudiera publicar una opinión en contra, escondida ahí en la sección Cartas de Lectores. Ahora bien, esto fue uno de los episodios. Otro de los episodios provino de un colega, fue un colega nuestro en el fuero contencioso, pero hoy está en el fuero civil de la Nación. También logra publicar en la revista La Ley, la revista jurídica La Ley, un artículo que dice: la mona vestida de seda. Ya por empezar les aclaro, vieron la importancia del lenguaje y de la semántica. Cuando dicen la mona es porque ya viene la cosa así minorada, despectiva, devaluatoria. Entonces, la mona vestida de seda. Bueno, ahí también, creo que después el doctor Gil Domínguez esto lo tiene mucho más elaborado, porque él quiso contestar una réplica en la revista y no dejaron hacer la respuesta. Entonces, digamos, esto es un tema que desde el principio ocasionó estas incidencias. Nosotros, las sentencias de octubre del 2015 y en enero de ese año 2015 habíamos tomado conocimiento de la reforma del Código Civil francés, por el cual incorpora la categoría de seres sintientes a los animales. Es muy interesante, si ustedes pudieran acceder a leer el debate parlamentario de los franceses antes de introducir esta reforma, porque ahí se van a dar cuenta de que los franceses dicen: no pudimos llegar hasta el final, solamente hemos llegado hasta esto, a declarar los seres sintientes. Y eso es lo que después la Cámara de Apelaciones me deja como confirmado. Porque respecto del punto específico de la declaración de persona no humana, la Cámara resolvió no expedirse por ser un tema polémico. La verdad que es la primera vez que yo me encontré en la vida profesional con una decisión judicial donde hay jueces y juezas que no se pronuncian porque el tema es polémico. Ahora bien, producida la sentencia, el interés que produce la sentencia en sí es mucho más grande a nivel internacional de lo que fue acá en la Argentina. Hubo otro hecho en sincronía ahí en el año 2015, y es que más o menos al tiempo de la sentencia, otra persona que me inspiró mucho para esto es una persona norteamericana, autista, que se llama Temple Grandin, y que tiene un libro que en castellano fue traducido como El lenguaje de los animales. Y Temple Grandin tiene la virtud de sostener que ella está en mejores condiciones que nosotros, digamos, de interpretar cómo piensan los animales. Y esto lo desarrolla en ese libro que es maravilloso. La sentencia tiene
en la estructura dos ejes básicos. El eje jurídico, acá me acompaña Noelia Villarino, que es la secretaria que tuvo a cargo el desarrollo en la sentencia de este eje jurídico propiamente, y luego tiene otro eje que fue elaborado a partir de un evento al que concurro en la Biblioteca Nacional, y había una exposición de fotos grandes como estos paneles de esta pared, que eran del año 1906, fotos de personas de pueblos originarios que habían sido traídos por el perito Moreno, y eran unas fotos conmovedoras porque uno veía seres humanos que estaban siendo exhibidos a la curiosidad de, digamos, de los porteños, sería en ese entonces, o de la gente de La Plata. Y yo tengo la suerte de poder trabajar desde hace varios años en el juzgado, y en eso me considero una pionera, digamos, judicialmente hablando, de trabajar con una antropóloga, que es Lucía Guaymas, y hoy no me ha podido acompañar, pero sí que acá hay gente que la conoce, porque siempre vamos como en conjunto todos cuando hablamos de este tema. Y entonces yo le comenté esta inquietud a Lucía, y es ahí donde viene el trabajo de este eje que llamamos de darwinismo social, que está desarrollado y fue redactado y tuvo la forma porque ella es antropóloga, ¿no? Entonces, este eje principalmente consiste en señalar, en no tomar como cosas naturales lo que son categorizaciones sociales, porque cuando nosotros nos aferramos a que algo es natural, parece que no lo podemos cambiar. Si en cambio nosotros miramos como que son categorizaciones sociales y culturales, entonces sí se puede cambiar. Y ella ahí conecta el tema de, digamos, a lo largo de la historia, si uno piensa en la esclavitud, en alguna época las mujeres que no teníamos alma, y como que entonces a mí personalmente me da la sensación de que en este momento estamos como avanzando, y espero que sea la última frontera en cuanto al reconocimiento de seres vivientes y de los derechos que implica esa condición o la dignidad de vida de un ser viviente. Entonces, esa es la estructura. Lamentablemente, yo no conocí a tiempo, en el año 2015, la declaración de Cambridge del año 2012, la pueden consultar en Google, es una página, sí, es muy corta y muy clara, la declaración de Cambridge sobre la conciencia de los animales. ¿Por qué la conocí tarde? Porque yo tomo conocimiento de esta declaración cuando muere Stephen Hawking, porque ese encuentro del año 2012 fue hecho bajo su patrocinio. Ahí, fíjense, es un grupo internacional de neurocientíficos cognitivos, neurofarmacológicos, neuroanatomistas y neurocientíficos computacionales, que se reunieron para valorar de nuevo los sustratos neurobiológicos de la experiencia consciente y los comportamientos relacionados en animales humanos y no humanos. Pese a que la investigación comparada en este asunto está limitada de forma natural por la incapacidad de los animales no humanos y a menudo de los humanos para comunicar clara y fácilmente sus estados internos, las siguientes observaciones pueden ser establecidas inequívocamente. ¿Qué es lo que dijeron ellos en forma inequívoca? Hay evidencias convergentes que indican que los animales no humanos poseen sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos, neurofisiológicos de los estados de conciencia, junto con la capacidad de exhibir comportamientos intencionales. Consecuentemente, el peso de las evidencias indica que los humanos no son los únicos en la posesión de sustratos neurológicos que generan conciencia. Los animales no humanos, incluyendo todos los mamíferos y los pájaros,
y otras muchas criaturas también poseen estos sustratos neurológicos. Yo recalco esto de las evidencias convergentes y de peso que resaltan los científicos. Era un año electoral, el año 2015, y por supuesto los chistes habituales eran de si Sandra iba a votar. Esto también fue señalado expresamente a raíz de los chistes en la decisión judicial, porque siempre tendemos esta cosa de que como nos consideramos el centro de todo, entonces antropomorfizamos todo. Entonces los derechos electorales son nuestros. Los derechos de Sandra son los de su propia vida y de nuestra obligación consecuente. Primera obligación consecuente de esa declaración de personalidad es el respeto que le debemos como ser viviente. Hay una filósofa francesa, Elisabeth de Fontenay, que sostiene que los filósofos y los antropólogos han considerado desde antiguo el tema de los animales. Y ahora yo les voy a mencionar un precedente hasta de un libro sagrado. Pero que dentro del campo occidental y de la filosofía occidental, los anglosajones con Bentham en el siglo XVII lo consideran a él como el fundante del derecho, de este concepto de derecho de los animales. ¿Por qué? Porque partió de una pregunta. La pregunta era, ¿los animales pueden hablar? Entonces decimos que no, porque no hablan como nosotros. Pero bueno, con esto de creernos el centro del mundo, si no hablan como nosotros, no son nada. Entonces él sustituye esta pregunta. ¿Pueden hablar? ¿Pueden sufrir? Y vean ustedes, esto en el siglo XVII, ¿pueden sufrir? Y tenemos hoy a los neurocientíficos del mundo, del más elevado nivel científico del mundo, que llegan a la respuesta de que sí, que sufren igual que nosotros, porque las estructuras subcorticales y del cerebro y toda la anatomía parece que funciona de la misma forma frente a la tristeza o frente al dolor. Hace un rato la doctora Ibanega, cuando hacía la presentación de esta actividad, dijo algo y nos mirábamos entre nosotras cuando ella sostiene de que esto trascendió estrictamente lo jurídico. En su momento nosotros tenemos elaborado y ponemos a disposición de ustedes para enviarlo por mail. Vamos haciendo un clipping, o sea, de cómo este tema ha sido tratado por, yo diría, todos los países del mundo y hasta muy sorprendentes. Desde prácticamente el inicio, hay gente de Corea del Sur que ha venido ya como una docena de veces a Buenos Aires haciendo un documental con esto. Y yo me preguntaba, pero bueno, ¿dónde está el interés de Corea del Sur con nuestra querida Sandra? Y recientemente el INCA aprobó a unos chicos jóvenes, también le aprobó un presupuesto para hacer un documental. Tengo el orgullo, a raíz de la sentencia, de haber sido declarada persona no grata para una revista española que se llama Mundo Toro. El tema trasciende. Creo que es la única médica veterinaria, psiquiatra veterinaria, de acá de la UBA, que hizo una especialización en la Universidad de Lyon, en Francia, este pasado verano nuestro, y me decía que en los exámenes finales uno de los capítulos que estaba referido al caso Sandra. Bueno, después hemos comprobado el tema de que ya lo debaten los antropólogos, o sea, esto que decía la doctora Ibanega, ha trascendido lo jurídico, aunque podamos seguir discutiendo
mucho acerca de eso, yo tengo cuestionamientos concretos de que, bueno, ¿por qué lo de persona? Y yo siempre contesto, no sé por qué molesta tanto que un animal sea persona no humana si no tenemos problema con que el Banco Ciudad o Banco Nación o Banco Santander sea una persona también. Es una persona de existencia diaria, pero es una persona, sujeto de derechos y de obligaciones, para eso te ejecuta, sujeto de derecho, vos le debes, te ejecuta. Entonces, ¿cuál es el problema de extender la categoría de sujeto de derechos a los animales? A los animales no humanos, como ahora hablan los franceses, y es una denominación que se va extendiendo. Lo que es lamentable es que nosotros persistamos con un código civil en donde hemos dejado la categorización de los animales como cosa, y acá también voy a hacer público un reproche a nuestra querida Universidad de Buenos Aires, que recientemente, me parece, y lo voy a investigar, recientemente ha cambiado la denominación de la carrera, ya no es medicina veterinaria, sino meramente veterinaria. Y esto significa algo muy importante, porque el médico hace un juramento hipocrático para salvar la vida de un ser humano cuando es medicina humana. Lo mismo vale o valía si es un médico veterinario. Entonces, la única explicación que a nuestro modo de ver justifica esta cosa es que se ha priorizado en esto al cliente y no al paciente. Entonces, esto me parece que es un retroceso importante, a la par de que estamos tratando de mover el amperímetro a favor de los derechos de los animales, sobre todo porque cuando uno ve el código del animal, los franceses el año pasado, a principios de años, publicaron el Código del Animal, que tiene un prefacio muy interesante de una filósofa también. De una filósofa que lleva a preguntarse qué nos está pasando que priorizamos en la relación con los animales la muerte y no la vida. Y ella dice, esta compilación que le llamamos Código del Animal se refiere en su gran mayoría a los animales domésticos o a los que hoy la otra filósofa de Fontenay francesa llama el producto industrial, porque hay animales que son un producto. Ahí tenemos esa plataforma en Instagram, Anima Naturalis, que les invito a ver para que vean lo que cuando vamos a comprar un huevo, la historia que hay detrás, desde el huevo para atrás. Esa película que no vemos, ¿no? ¿Qué nos pasa en esa relación? O sea, hay muchas preguntas, por supuesto, los filósofos y las filósofas son las personas, ¿no?, indicadas para revolvernos el pensamiento y hacernos pensar. Decía con esto de que la filósofa de que prologa, hace el prefacio del Código del Animal, ella destaca este problema que tenemos cuando hacemos leyes. Cuando hacemos leyes, bueno, no hacer sufrir a los animales. Ups, pero ¿qué es no hacerlos sufrir? Entonces hay una serie de preguntas, porque el código dice evitar sufrimientos inútiles a la hora de matarlos. Entonces, acá, digamos, ¿qué se trata de esto? Y ella, cuando ella dice esto está referido a animales domésticos, un poco más a los animales productos, ¿no?, los que van a los mataderos, y ni hablar de aquellos animales que son declarados plaga, porque ahí no hay normativa que los proteja en absolutamente nada. En julio del año pasado, en julio del 2008, fácil acordarse porque es el 4 de julio, la fecha patria, dice, un tribunal de la India, un tribunal de 3 jueces, saca una sentencia muy, muy enjundiosa, porque hace también una especie desde la antigüedad, habla de los animales. E inclusive, por ejemplo, ellos se remontan a los años 1500-600 antes de Cristo, para enfatizar que en el libro sagrado del hinduismo se establece que el universo junto con sus criaturas pertenece a la tierra
Ninguna criatura es superior a la otra. Los seres humanos no deberían estar por encima de la naturaleza. Que ninguna especie invada los derechos, privilegios de otra especie. Esta sentencia de julio del Tribunal de la India, que es del límite con Pakistán, no sé cómo se llama exactamente el lugar geográfico, debería leerlo, pero establece un concepto que le hemos escuchado al doctor Gil Domínguez, que ahora lo veo allí y lo saludo. Establece un concepto revolucionario, a mi modo de ver, que en realidad es el que está incorporado en las constituciones del Estado Plurinacional de Bolivia y en la Constitución de Ecuador, cuando establece que la naturaleza es sujeto de derecho. Entonces, los jueces de la India, fíjense, cuestionan de que el mundo y las leyes son antropocéntricas y que es necesario cambiar la mirada simplemente reconociendo que en vez de ser el hombre el centro de todo, el ser humano, para no incurrir, el ser humano el centro de todo, puedan ser la naturaleza el centro de todo. Entonces eso a nosotros nos coloca de jugadores de otra forma. Esto, bueno, yo lo considero muy importante, y muy importante también la sensación que ellos tienen cuando dictan esta sentencia, porque dicen, no estamos seguros de a través de estas decisiones cambiar algo para siempre. Como que es un avance, pero no es ciertamente a donde queremos llegar, al igual que los legisladores franceses. Les quería contar hoy de una filósofa, no sé si está la foto por ahí, de la filósofa, acá está, Elisabeth de Fontenay, que es una persona de 84 años, que ahí tiene su último libro que dice, nuestra relación con los animales está por ser descubierta, está para descubrir. Esta doctora trae algunos textos que quería compartir como reflexión final. Ella dice, los animales son ruidosos, gritan y cantan. ¿Cómo entender entonces lo que ella denomina el silencio de las bestias? Y nosotros el lenguaje de ellos, aun cuando aprenden a obedecernos las señales domesticadoras. ¿Cuál es el derecho de ese sujeto que no habla, al igual que los bebés? ¿Cuál es el derecho de esos sujetos que no pueden obligarse a ningún deber? La presencia del animal en el mundo occidental urbanizado deviene problemática. Tiene en común con nosotros el ser que sean criaturas, pero se alejan de nosotros más que nunca por nuestra indiferencia total. Relegados a un lugar que ni siquiera podemos llamar granjas, por ejemplo, hoy son producto de la industria. La humanidad ha desarrollado su narcisismo negando a los animales su psiquismo. Y psiquismo es una palabra de origen griego que quiere decir alma. Con relación a la igualdad, no se puede negar la especificidad del ser humano, ligada a la lengua articulada y al sentido de responsabilidad, y yo agrego, como diferencia basal entre ellos y nosotros, el sentido de crueldad. Para ser un buen ser humano, dice Elisabeth de Fontenay, hay que amar a los otros seres humanos y amar a los animales, pero no porque se trate de un hecho amoroso, sino del deber absoluto de consideración y respeto de unos hacia los otros. A ella le encanta citar a un autor que se llama Erich Fromm, que dice lo siguiente: un perro que muera, que sabe que muere como un perro y que puede decir que muere como un perro, es un hombre. Los animales humanos son seres vivientes que no tienen la aptitud de oponerse. Ahí están las jineteadas, ¿no? Y están sometidos a nuestros designios, las jineteadas. Darwin hablaba ya de la compasión y del sentido moral que teníamos que tener los seres humanos hacia los animales. Y acá ella es donde me lleva a la conclusión que antes les mencioné, en el sentido de retornar a la pregunta del siglo XVII.
cuando ¿pueden hablar? No. ¿Pueden sufrir? Ustedes responden. Yo sé que hay preguntas para hacer, no sé si se puede. Terminamos con la doctora y después hacemos preguntas generales. Sí, sí. Porque bueno, también hay cosas muy pintorescas para contar de Sandra en sí, que no sé si pudiera agregarlo. Porque Sandra en estos días ha superado toda la cuestión mediática, porque fue trasladada, viajó 11 horas en avión, en una caja de 1 metro por 1 metro, con unas ventanitas así, una reja. No iba sedada, ¿eh? Esta es la pregunta que siempre nos hacen. Ella no iba sedada, no era posible por el largo del vuelo. Tampoco iba con alimento, bebida ni acompañante. Ahora, hizo algo maravilloso. El día, lógicamente, nosotros fuimos a despedirnos, nosotros a través de Gastón, que hoy no nos ha acompañado, pero la hemos visitado semana por medio durante estos 4 años. Ella, el día de la partida, que fue el 26 de septiembre pasado, ella estaba entrenada para entrar a la caja y estar en la caja, aunque nunca la dejaron horas, porque era una cuestión de que fuera para ella un contexto amigable. Ese día hizo 2 cosas hermosas. Ahí hay una foto donde estaba en el recinto, en el zoológico, había como una cosa anaranjada así grande, tomó un trapo con agua y lo limpió. Entonces yo dije, bueno, ha dejado limpio su cuarto. La segunda cosa que hizo maravillosa es que cuando entra a la caja transportadora ya para hacer subida al camión, toma una manta de apego. O sea, ella armó la valija y fue y voló con esa manta de apego. Estamos cerrando un poco el círculo de ese día porque a mí personalmente me flagelaba el tema del vuelo. Yo que no aguanto a duras penas con el Alplax y el vino blanco para darme un palo. Y yo digo, pobre orangutana, va a estar ahí 11 horas de vuelo. Estamos cerrando el círculo porque hemos visto en la página de American Airlines, que fue la transportadora de American Airlines Cargo, hemos visto que han hecho ellos una reseña que me permitiría contarles ahora, y me parece que se me mezclaron los papeles, porque es muy gracioso, no sé quién habrá elaborado esto, pero ellos hablan de Sandra with her human rights, o sea, los yanquis le asignaron derechos humanos a Sandra por haber sido declarada persona. Y además la empresa, nos dimos cuenta ahora estamos tomando contacto ya más institucional, pero ellos lo consideran un honor, y quiero resaltarlo esto públicamente, porque yo decía, esto no es para cualquier piloto que verá esto en el plan de vuelo y va a decir, yo no me voy a complicar la vida. Además, desde el inicio querían poner 8 grados en la bodega. Yo decía, manta no puede pedir una manta, Sandra, así que no, que sean más grados. Bueno, y finalmente viajó a 20 grados, pero después el comandante tiene que estar atento a ver cómo va la cosa en la bodega, ¿no? Entonces, que haya llegado muy bien, que haya llegado muy amorosamente atendida, diría yo, en todas las fases de este vuelo. Ahora ella está cumpliendo la cuarentena, hemos superado 2 de las 3 pruebas muy satisfactoriamente, así que estamos ahí a las puertas de que pueda ir finalmente al Center of Great Apes, que bueno, es un lugar a donde iremos a visitarla. Y yo no quiero. Ay, qué hermosa. Pequeño aporte jurídico a esta tan importante primera jornada sobre los derechos de los animales no humanos. Vamos a hacer el razonamiento en forma inductiva, ya que el tema de esta tercera mesa o panel se refiere a las respuestas y relaciones que tiene el Poder Judicial, sí, para con estos derechos, sí, estos novedosos derechos
realidad que son novedosos a partir de fallo Sandra, así que nos han impactado. Porque ya vamos a adentrarnos ahora con los próximos expositores sobre cuál es el contexto actual filosófico y sociológico de este tema, ¿sí? Que se presenta como una demanda social, y también el plexo normativo, ¿sí? De gran importancia. Para dar un pequeño aporte, decía, a las repercusiones que no se le pueden negar, no solo la faz nacional, sino internacional, como decía la doctora, el fallo Sandra, pienso que estas repercusiones también son un llamado, en realidad en forma imperativa, para que la comunidad jurídica, hablo de alumnos, abogados, Poder Judicial, nos empecemos a preocupar y ocupar de estos temas que están emplazados en la sociedad. Aunque pueda haber discusiones, estemos divididos o no, pero el tema es dar la solución, ¿sí? En protección de estos derechos. El primer escollo, considero que tenemos que sortear, como también señalaba la doctora, es la falta de legislación en la ley de fondos, que es el Código Civil y Comercial. Lamentablemente, la reforma del año 2015 ha dejado sin darle el estatus que debería corresponder a los animales no humanos, ¿sí? Por lo tanto, se los consideran cosas. Eso no quita de que con una interpretación, como lo hizo en su momento la casación penal, como empezó este caso que comentaba la doctora a partir de un habeas corpus y después terminó siendo un amparo, una base filosófica del derecho, hagamos una interpretación dinámica y no estática del derecho, ¿no? Citando al propio Zaffaroni. Esta es una herramienta, ¿sí? Jurídica para sortear estas adversidades. Y otra cuestión que trasciende, y también de la parte constitucional se van a ocupar otros, es el derecho constitucional. Ah, está la Filmina, gracias. El derecho constitucional, digamos, de qué pasa con la biodiversidad, qué pasa con el artículo 41 de la Constitución Nacional. Todas esas son bases sólidas que permiten, de alguna manera, sortear estos impedimentos frente al caso concreto. También por ahí un poco como la justicia de India, que tiene esa mirada frente al caso concreto, ¿sí? Pero la respuesta el Poder Judicial la tiene que dar. Y los operadores jurídicos son los que requieren, los que piden, ¿sí? Porque si una asociación no hubiese presentado en su momento la habeas corpus, no había nada que resolver. Entonces, mi pequeño aporte, que considero trascendente, es también hacer saber que necesitamos herramientas procesales civiles adecuadas a la hora de resolver este tipo de casos. ¿Por qué? Porque consideramos que es un tema de derecho civil. Y también propongo que estamos dando una mirada, por lo menos en estas nuevas situaciones de derecho, que el amparo, no es que el amparo, digamos, como trámite no sirve, pero se ha vuelto un tanto obsoleto frente al Código Civil y Comercial que ha reglamentado la acción preventiva de daños. Me parece importante resaltar esta acción como una herramienta procesal eficaz para tutelar los derechos de los animales no humanos, ¿sí? La preocupación es que no se ven muchas acciones preventivas presentadas y también hay mucho desconocimiento de su operatividad. Hay desconocimiento de que no se trata de una medida cautelar, sino que es un proceso contencioso en donde se garantiza el debido proceso, el contradictor. Hay prueba para producir y ahora vamos a ver sucintamente de qué se trata la acción preventiva, porque no me quiero pasar del tiempo. Bueno, son 3 artículos, artículo 1711, 1712 y 1713 del Código Civil y Comercial de la Nación. Fíjense ustedes que va a proceder frente a una acción o omisión antijurídica que haga previsible la producción de un daño, o que si producido ese daño intentemos mitigar sus efectos. Pasamos a la siguiente. Habla de la legitimación y dice que la legitimación activa simplemente hay que acreditar un interés razonable. Fíjense ustedes que el abanico de legitimados activos es muy amplio y solo reside el recaudo de la razonabilidad que reposa
en esa verificación que debe hacer el magistrado. Entonces, la legitimación, que a veces en sede civil es un tema obligatoriamente oficioso, tan controvertido, el 1712 lo resuelve. Y también respecto del artículo 1711, tenemos que tener presente que este artículo, el que habla de la acción preventiva en sí misma, rompe con el esquema clásico de los 4 presupuestos de la responsabilidad civil, que son la antijuricidad, el factor de atribución, el daño y la relación causal. ¿Qué deja de lado el Código Civil y Comercial con la acción preventiva? El factor objetivo de atribución. Entonces, la antijuricidad la vamos a encontrar en las normas, en el plexo normativo, digamos, de fondo, ¿sí? Que seguramente ahora vamos a seguir adelante en la jornada con este tema. El daño, en forma, digamos, preventiva o ya producido, y obviamente sí, la necesidad de una relación causal entre el hecho antejurídico y el daño. Una legitimación activa amplia. Y el siguiente artículo, el artículo 1713, si pasamos a la filmina, habla de una sentencia. Es una suerte de exhortación, ¿sí? Incluso dicen los redactores del código en los comentarios, a que el juez resuelva. Resuelvan no solamente a pedido de parte, sino, como pueden ver en la misma redacción del artículo, de oficio por el juez. Es decir, que una vez que el caso le llega al juez, lo tiene que resolver de alguna manera, disponiendo una obligación de hacer, de no hacer una abstención, y eventualmente midiendo esta cuestión, ¿sí?, del peso del daño que se puede hacer, detrimento económico, por la solución del caso. Ahora bien, respecto a la acción preventiva, lo que vamos a dejar en claro es que está legislada en el Código Civil y Comercial y en las provincias, dado nuestro sistema federal, vamos a tener que encontrar un proceso, ¿sí?, un procedimiento que sea aplicable a cada caso. Es, de mi entender, ¿sí?, y ya lo vengo postulando desde la vigencia del Código, que se le debe aplicar a la acción preventiva el proceso o trámite de los códigos procesales locales más acotados, ¿sí?, que en el caso de la provincia de Buenos Aires, por ahora, ya que tanto en Nación como en provincia hay proyectos presentados, es el proceso sumarísimo, que es bastante acotado, permite el contradictor, se puede abrir a prueba, y es, la doctora va a decir, no sé si alcanza. Está comprado por mí esto. No me diga, bueno, me alegro mucho. Sí. Además, considero que con la acción preventiva, bueno, me alegro, con la acción preventiva no es suficiente, no es suficiente. Primero, hay que exhortar a los magistrados, ¿sí?, y esto también es una tarea de los operadores jurídicos, ¿sí?, porque si nadie apela, si nadie pide una reposición en extremis, hay que hacer operativos los derechos, utilizar esas facultades ordenatorias e instructorias que tienen los magistrados, que más que facultados se han vuelto deberes, y con este tinte inquisitivo que tenemos en nuestro proceso civil. Y otra cuestión también que trasciende y que está en desuso, digo, los jueces no levantan sus cuerpos de las sillas, es hacer los reconocimientos judiciales, ir al lugar de los sucesos. Ir al lugar de los sucesos es muy importante, no solo que economiza el trámite, ¿sí?, porque evitamos peritos, discusiones, sino que hay una suerte de constatación visual, el diálogo que tiene el juez con esa situación. Bueno, todo esto extrapolado a una situación en donde tengamos que defender derechos de animales no humanos, me parece que es un pequeño aporte para dar solución a este primer debate. Y bueno, gracias por su atención a todos. Recíbanse los abogados y abogadas y pleiteen con esto. Sí, claro. Sí, es una herramienta fantástica para poder usar en el futuro. Procedemos a hacer 5 minutos de preguntas, si les parece correcto. ¿Alguna pregunta? Doctor. No vale, me siento con el profesor. ¿Qué sentiste vos el día que te llegó al juzgado sorteado la acción de amparo en el caso Neuquén? ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasó? Es un día que tengo muy presente y algo me refería al hablar de esto. Fue conmovedor. Fue una cosa conmovedora. Primero porque
como dije, yo decidí mi vocación para defender a los animales en sus derechos. Después, cuando joven, encontré una asociación, que no sé si todavía existirá, que se llamaba Asociación de Defensa de los Derechos de los Animales. Y ahí, bueno, no sé si todavía existe. Yo fui socia y abogada de esa entidad en los años 80. O sea, yo sentí que cerraba un círculo personal, profesional, y lo dije así, lo expresé ante mis colaboradores. Inclusive yo diría que hasta mis colegas me conocen en eso. O sea, hace muchos años, en una reunión con los colegas, se reían porque decían: ¿a quién pudo tocarle el amparo de una decisión que había del gobierno de la ciudad limitando a 8 perros por paseador de perros? ¿Vieron esa actividad? Y todos se reían porque decían, bueno, que a la única que podría haberle tocado eso y haberlo resuelto, que ahí tuvimos un amicus curiae que fue uno de los fundadores de la cátedra de etología en la Facultad de Veterinaria, que es el doctor Herzovich Liss. Yo sentí que cerraba ese círculo y que podía, bueno, ya está, lo que yo me propuse a los 14 años, bueno, no voy a decir la edad, pero a esta edad ya podía decir, está cumplido mi objetivo vocacional primario en esto. Y me encantó el desafío e hice algo también inédito. Este caso es tan inédito que planteó muchas cosas por varios lados. Me senté y le escribí un mail al doctor Contegrán y le dije que teníamos un caso hermoso y que seguramente íbamos a poder trabajar en una cosa muy novedosa, y por supuesto recibí una respuesta muy educada, porque es una persona cuya educación resalto, es muy educado, pero donde ya me planteó que ni ahí contara con el gobierno de la ciudad. Y es verdad, porque otra de las cosas novedosas es que, como les decía, es difícil encontrar expertos en esto. Entonces aparecieron 3 expertos, uno de Australia, Canadá y Estados Unidos, pero que lógicamente no podíamos traer a Buenos Aires para que nos asesoraran. Entonces acudimos a la realización de audiencias vía Skype. Ahí el consejo estuvo muy bien porque nos apoyó con el tema técnico. Y a esas audiencias el gobierno de la ciudad no concurrió. O sea, hubo lo que sí les reconozco como mérito es que no sé si no se dieron cuenta, pero no cuestionaron, ¿no? O sí, la intervención de los amicus curiae, acá me parece, Noelia, no lo cuestionaron en este. O sea que tuvimos por suerte la posibilidad de dejar entrar las opiniones que finalmente eran lo que sustenta. Fueron citados para la primera audiencia en forma previa a que contestaran la demanda. O sea, fue una situación particular porque el expediente comienza con una audiencia. El expediente comenzó con una audiencia, sí. Y en esa, claro, en esa citación inicial ya no se opusieron, con lo cual ya después no plantearon la oposición a los amicus curiae, porque desgraciadamente en un fallo que he sacado recientemente tuve, digamos, no solo el planteo, sino también el aval de la Cámara para dejarme sin amicus curiae. Perfecto. ¿Sí? Sí, decirme que decía el doctor Domínguez. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera jugado el doctor? ¿Qué hubiera pasado? Si no hubiera ido al juzgado del doctor. Olvidate lo que tengo que hacer. Claro. Pero eso no puede. Eso No habría jornada. Esto no es... No habría jornada. Esa no lo puede decir. Yo digo, como vos litigante, no hubiese existido este caso. Mirá todo lo que ganó. Yo creo que tenemos que pensar así, positivamente en lo que lograron. Porque si todos nos pasamos llorando de lo que pasó, no. Estamos avanzando, tenemos que invitar a la gente que tenga posibilidad de difundir esto en otros medios. No vamos a hablar. Yo soy de la Asociación Médica Argentina, Asociación de Latinoamérica, así que voy a ofrecer a un congreso internacional que tengan una mesa ahí ustedes, porque esto no puede quedar acá en esta aula, que gracias a todos los que están acá se difunde, pero en otros medios no sirve. En cambio, si vas a hacer Asociación Médica Argentina. no es el objetivo ese, con el doctor ya tuvimos paso.
especial, me asignaron una obra social e hice una denuncia yo por venta de vacunas HIV en un matrimonio con una nena, que de repente esa señora con la nena se fueron a Miami 20 días. Yo atravesé obra social, me designaron para ir a hablar con el doctor y bueno, me parece interesante. A partir de ahora usted se va a dedicar personalmente, cosa que le agradezco muchísimo, ir todas las semanas a entregarle las ampollas a la familia y me tenían que devolver las ampollas vacías para poder ser esa obra social, que era de la obra social del gremio municipal. La hoja. Pero no fue mío, ¿no? Ah, Fabiana. No digo, no lo reconocía como caso porque... Claro. Bueno. Así que está a disposición. Yo en la semana tengo reuniones allá y le voy a hablar para que ustedes se contacten. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. ¿Alguna consulta más? Sí, por favor. Última. Sí. Pregunta de qué opinión tiene por la 14.346. Yo este módulo se lo pasaría para que lo respondiera la doctora Vigliarino. Yo tengo un printing con ese tema de los años 80. Miren, el doctor Malamud Gotti, que era un penalista y era secretario legal y técnico del presidente Alfonsín, hizo una reunión con todas estas entidades cuando yo estaba trabajando con ADA, justamente para la modificación de la ley de maltrato. Y yo sé que en estos momentos también se está trabajando con este tema. Yo no sé qué nos pasa que no arrancamos con una reforma de esa ley. No sé, yo lo que creo, que acá tampoco seamos ingenuos, que todo en el trasfondo de este tema del derecho de los animales, acá no tenemos dudas, pero ninguno de ustedes tiene aras de caballos de polo. ¿Qué pasa con las declaraciones, este tipo de reconocimientos de derechos frente a los grandes intereses económicos? Pensemos en las corridas de toros en España y esas otras festividades, eso que ponen fuego en los cuernos y todo eso. Es decir, cuando tocamos estos intereses, que es lo que reconocen los legisladores franceses, que propugnaban ir mucho más allá en la reforma y se encontraron con la barrera de que, más allá de ser sintiente y de los beneficios, eso al principio estuvo solamente incorporado en el Código Rural. Entonces, eso es una cosa que nos va a ser muy, muy ardua. Recién cuando estábamos charlando acá nos comentábamos el tema de los animales de experimentación. ¿Qué va a pasar con eso? O sea, acá es muy arduo y yo pienso que lo del maltrato animal no arranca porque va después a tocar estos grandes intereses económicos, llamémosle, y muy faltos de amor en el sentido filosófico, ¿no? Por el otro, por el ser viviente. Allá hay otra pregunta. Sí, última pregunta. Esa pregunta es para el doctor Gil Domínguez. Claro que sí. Yo simplemente quiero acotar algo con el tema de las reformas. Claro. ¿Sí? Las reformas a veces en todos los ámbitos, las reformas de fondo, de forma, nuestro país siempre ha fracasado en un montón de reformas. A veces no tenemos que esperar las leyes para poder hacer cambios. ¿Sí? Por eso hablo del compromiso que tienen que tener los operadores jurídicos, porque cuando se quiere hacer una interpretación del ejercicio de un derecho, sea un derecho constitucional, un derecho en este caso no humano, ¿sí? Se hace operativo frente a la voluntad de los operadores jurídicos en su totalidad. Porque, por ejemplo, hay cosas urgentes que gente podría venir a confrontar, que todavía están esperando nuestros jubilados la reglamentación, por ejemplo, del ejercicio de un derecho colectivo.
el Estado deja muchas cosas sin solucionar y tienen que ser atendidas por los operadores jurídicos y, en este caso, por el Poder Judicial. Entonces, por ahí más que buscar una ley, comprometerse a que esto sea operativo, cada uno desde su pequeño lugar de trabajo, ¿no? Que haya jueces y juezas. Claro, con digamos, el abogado comprometido y el juez comprometido, y si el juez no está comprometido, bueno, apelemos. Yo creo que en el balance hay más abogados y abogadas comprometidas y que flaqueamos en la parte de los jueces y juezas. Y bueno, entonces los consejos, digamos, de las magistraturas, ¿sí?, de las provincias, los colegios de abogados, tienen también este compromiso de capacitar y hacer ver esta realidad, ¿sí?, no humana, porque si no, vamos digamos, a legislar primero sobre robótica y no sobre derecho animal no humano. Estamos cerca. Sí. Claro. Pero bueno, no me quiero extender más. Les pido por favor un aplauso para las doctoras. Doctora.